Historias reales, sucesos inexplicables, una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Relatos Siniestros. Muy buenas noches, comunidad. Esperamos que se la hayan pasado de lo mejor en sus vacaciones de Semana Santa. Pero esta vez no quiero hacer mucho intro, así es que solo les deseo que se la hayan pasado de lo mejor y vamos a pasar con los relatos siniestros de esta noche. Ya saben qué tienen que hacer si les gustan estas historias. Recuerda, estás escuchando Relatos Siniestros. Me enamoré de un fantasma. En una ciudad muy pequeña, en una noche lluviosa, un joven llamado Andrés se encontraba conduciendo su automóvil rumbo a su casa, ya para descansar de un día muy pesado de trabajo. Andrés era un hombre muy juicioso, profesional, educado y de muy buena familia. Aquella noche iba pasando frente al cementerio cuando vio a una joven muy bella. Su nombre era Lucía. Ella estaba caminando en la oscuridad. Llevaba un vestido rojo, el cual estaba muy mojado. Ella temblaba de frío. Ella, al sentir que venía un carro, se dio la vuelta y decidió hacerle la parada. Andrés, quien era todo un caballero y de unos sentimientos muy sensibles, paró y dejó subir a Lucía al auto. Ya en el auto, ella le pidió que la acercara a la casa, dado que le había sorprendido la noche y la lluvia, y ya no conseguía cómo regresar a casa. Fue que esa misma noche Andrés se enamoró de Lucía y parecía que ella le correspondía, y decidió llevarla hasta su casa. Al despedirse, Andrés le preguntó que si se podía ver de nuevo con ella. Ella le contestó que sí, pero que solo en la noche, ya que en el día ella se encontraba muy ocupada. Andrés aceptó sin ninguna condición, ya que él también era un hombre ocupado. Así pasó un tiempo, donde Andrés recogía a Lucía en el mismo sitio. Compartían juntos un rato y finalmente Andrés la llevaba a su casa. Allí esperaba hasta que ella entrara y se alejaba. Andrés estaba feliz, pues sentía que tenía una novia muy hermosa y además se ajustaba a la idea de la mujer que él había esperado siempre, por lo cual, una noche, decidido, le propuso matrimonio a Lucía. Ella solo al escuchar se puso a llorar. Le dijo que lo amaba mucho y la pidió que la llevara a su casa. Andrés pensó que tal vez la había sorprendido con su propuesta. Por eso la llevó a su casa sin objetar nada. Al siguiente día, Lucía no asistió a la cita, por lo cual esa noche no se pudieron ver. Pero Andrés pensaba que era normal y que Lucía estaba pensando en su propuesta de matrimonio y que al otro día se verían. Y estaba seguro de que ella aceptaría. Pero no. Al siguiente día Lucía tampoco apareció, ni al siguiente, ni siquiera al siguiente. Así pasó una semana y Andrés no tenía noticias de Lucía, por lo cual, una mañana, antes de ir a su trabajo, decidió ir hasta la casa de Lucía para saber qué había pasado. Cuando llegó a la puerta estaba muy nervioso, ya que por alguna razón Lucía no lo había querido presentar con sus padres. Pero aún así se llamó a la puerta y salió una señora, quien muy amablemente le preguntó qué se le ofrecía. Andrés, ya decidido, se presentó como el novio de Lucía y le preguntó si la podía ver. La señora, al escuchar sus palabras, se soltó en un llanto inconsolable. Andrés, angustiado, le preguntó qué pasaba.
y la señora, quien era la madre de Lucía, casi sin aliento le dijo que su hija había muerto hace un año. Andrés, totalmente desconcertado, le gritaba que no, que aquello no podía ser cierto. Por tal razón, la mamá decidió llevarlo hasta el cuarto de Lucía, el cual estaba tal cual ella lo había dejado antes de morir. Y esto no paró acá. La sorpresa fue mayor cuando abrió la puerta del cuarto y encima de la cama encontraron el vestido rojo que llevaba puesto el día que Andrés la conoció, el cual aún estaba mojado, y encima una nota que decía: no me olvides. Nunca se supo por qué Lucía salió aquel día del cementerio y cuáles eran sus intenciones, pero la gente deduce que ella, sin querer, se enamoró de Andrés, ya que murió a los 15 años a causa de un accidente automovilístico, y que nunca en su vida se había enamorado de alguien. Andrés, por su parte, desapareció y tampoco se volvió a saber de él. Comunidad, estamos transmitiendo desde Estación Pedrito, Jalisco, pero ya me contarán ustedes cómo les va con el calor estos últimos meses que ha empezado a aumentar más la temperatura. Ya se está yendo de a poco el frío. Bueno, acá, al menos acá en esta zona que es tan desértica. Cuéntame en los comentarios, ¿tú eres más team frío o team calor? Yo prefiero más el frío. Mientras, en lo que me comentas, vamos con esta segunda historia, la última copa de vino. Estás escuchando Relatos Siniestros. Mónica llegó a su departamento pasadas las 2 de la madrugada. Es que se había quedado hasta tarde bebiendo tequila con sus amigas, algo que no acostumbraba a hacer a menudo, pero su recién soltería le generaba este tipo de momentos. Pese a ello, se encontraba espléndida. Luego de tantos años envuelta en una relación violenta y tóxica, finalmente parecía asentarse en una saludable relación, la de pasar tiempo con sus amigas. No obstante, una vez en su piso, abrió minuciosamente la puerta de entrada y, a pesar del molesto rechinar de las bisagras, su hermana Malena no se había despertado. Por tal razón, decidió no encender ninguna luz del departamento. Sigilosamente ingresó al sanitario, quitó su maquillaje y se lavó su cara. Luego, sin hacer un solo ruido, se acostó en la cama, pero a los pocos segundos comenzó a oír un extraño sonido. Parecían quejidos, el quejido de una persona. Desconcertada, intentó oír con más claridad de dónde provenía el bullicio, pero no lograba captarlo, pues se escuchaba como la fuerte respiración, pero extrañamente aquel sonido provenía, o parecía provenir, de debajo del agua. Entonces pensó que podría ser el televisor del vecino. Esto porque las paredes eran de Durlock. Muchas veces se escuchaba con claridad lo que ocurría en el otro cuarto, por lo que le restó importancia. Además, ese inquilino solía ser algo extraño. Jamás le había visto el rostro y sinceramente no tenía ánimos de confrontarlo. Así que, a pesar de los intensos y molestos gemidos, Mónica logró dormirse de alguna manera. Al día siguiente, la muchacha despertó muy temprano en la mañana. Preparó café, galletas, algo de comer y el favorito de su hermana, tostadas con dulce de leche. La esperó con el desayuno por un largo rato, pero extrañamente Malena seguía sin levantarse. Y entonces
Decidí entrar a su cuarto para despertarla, pero al abrir la puerta notó la alfombra húmeda con agua. Sorprendida, encendió la luz y allí se percató que la misma estaba empapada en líquido rojo. Asustada, elevó la mirada y con pudor observó el cadáver de su hermana desmembrado sobre la cama. La escena era horrible. Las paredes, las sábanas y las cortinas estaban cubiertas de sangre. Pero eso no era todo, pues en la boca de Malena había un papel enrollado. Se trataba de una carta, la cual Mónica, aterrada, tomó y leyó: menos mal que no aceptaste mi trago. De lo contrario, hubieses terminado como tu hermana. En ese momento recordó a un misterioso muchacho, el cual se había sentado justo al otro lado de la barra. No dejaba de observarla. Su mirada era extraña, sugerente y claramente perversa. Pese a ello, Mónica lo ignoró. Pero en cierto momento de la velada, el hombre se acercó con 2 copas de vino a su mesa. Sin embargo, la mujer lo rechazó. Esa misma noche, Malena había salido a cenar con unos amigos. Solo había llegado poco tiempo antes que Mónica al departamento. Entonces, ¿qué tenía que ver el extraño hombre del bar con el asesinato? Pues, un solo detalle. Lo único limpio que yacía en el cuarto de Malena era una copa llena de vino a un lado del cadáver, la misma que el asesino horas atrás le había ofrecido a Mónica. Pero lo más perturbador fue saber que el psicópata siempre había estado cerca de las hermanas. Un extraño llamado Gastón Almarada, un vecino conocido por muchos como el asesino silencioso. Recuerda suscribirte y dejarnos tu like. Continuamos. En el norte de Uruguay, el campo se extendía como un manto verde bajo el cielo gris de 1991. Era una de esas tardes donde la lluvia se convierte en la cómplice perfecta de nuestras travesuras. Mis amigos y yo, impulsados por la inocencia de la niñez, jugábamos a las escondidas entre los susurros del viento y el suave tambulireo de las gotas contra la tierra. Yo me escondí detrás de un viejo ombu, cuyas raíces se entrelazaban con la tierra, como si guardaran secretos ancestrales. Mientras me acomodaba entre sus raíces, vi a Marcos, uno de los más grandes, empujar con saña la corteza de un árbol cercano. Sus risas resonaban con una nota de crueldad que parecía fuera de lugar en aquel santuario natural. Fue entonces cuando lo inesperado sucedió. Una ráfaga de viento sacudió los arbustos y por un momento creí ver ojos brillantes entre las sombras. Una sensación gélida recorrió mi columna. El pomperito, el espíritu guardián de la naturaleza, aquel de quien los abuelos hablaban en voces susurrantes, no estaba contento. De los charcos formados por la lluvia y de la espesura de los arbustos surgieron figuras diminutas, siluetas escurridizas que se movían con la agilidad de un pensamiento fugaz. Eran los servidores del pomperito, emergiendo para defender su dominio. En un abrir y cerrar de ojos, se abalanzaron sobre Marcos, quien gritó sorprendido mientras pequeñas manos le propinaban rasguños como castigo por su falta. El juego terminó abruptamente. Marcos,
pálido como la luna llena, solo sufrió rasguños leves y el pavor que le dejó aquella experiencia. Todos supimos, sin necesidad de palabras, que el pomperito había impartido una lección severa en las tierras donde la naturaleza reina. El respeto es ley. Desde aquel día, las risas se tornaron más suaves cuando la lluvia nos invitaba a jugar y cada árbol, cada charco, era tratado como un sagrado santuario, temerosos de invocar nuevamente la ira del esquivo pomperito. En las vastas tierras áridas cerca de Piquito, Sonora, donde el cielo se funde con el horizonte y las noches son tan negras que parecen devorar la luz, ocurrió un suceso que aún susurran los viejos con temor y respeto. Don Ernesto, un hombre curtido por el sol y el viento, poseía un rancho en esas tierras solitarias. Una noche, mientras la luna colgaba baja y pálida en el cielo, escuchó el lamento más desgarrador que jamás hubiera penetrado el silencio. Era un llanto de madre, un grito de muerte que helaba la sangre. La leyenda de la Llorona, aquella alma en pena que buscaba a sus hijos ahogados, no era ajena para él, pero esa noche la leyenda se convirtió en una aterradora realidad. Desde su ventana vio la figura de una mujer vestida de blanco, deambulando cerca del arroyo, un arroyo seco que cruzaba su propiedad. Lo que más heló el corazón de don Ernesto no fue su presencia, sino lo que llevaba en brazos: un niño pequeño, su sobrino Juanito, que se había estado jugando fuera hasta el anochecer. El terror se apoderó de él, pero fue el amor lo que finalmente impulsó sus piernas. Salió de la casa, corriendo hacia la aparición con una mezcla de miedo y determinación. Al alcanzarla, vio el rostro pálido y los ojos negros sin fondo de la Llorona, y por un momento dudó. Pero el niño en sus brazos le devolvió la mirada, paralizado por el pavor. Con un grito que rasgó la noche, don Ernesto arrebató a Juanito de los brazos de la mismísima Llorona y corrió como nunca lo había hecho. El lamento de la mujer se intensificó, siguiéndolos mientras corrían hacia la casa. Un sonido tan doloroso y furioso que parecía desgarrar el mismo aire. Don Ernesto cerró la puerta con fuerza tras de sí, rezando todas las oraciones que conocía, mientras el niño lloraba en sus brazos. Afuera, la Llorona golpeaba la puerta, las ventanas. Su llanto se elevó con el viento, pero no podía entrar. Cuando el alba llegó con su luz, la Llorona se iba desapareciendo en el viento. Pero don Ernesto había enfermado, su cuerpo y espíritu consumidos por el encuentro. Durante una temporada estuvo postrado en cama, luchando contra una fiebre que ningún médico podía explicar. El niño, por su parte, no recordaba nada de la noche en que la Llorona lo tomó en sus brazos, pero don Ernesto recordaba cada noche, y cada noche, al cerrar los ojos, escuchaba el llanto lejano de la Llorona en el viento del desierto. Un recordatorio constante de que había enfrentado a la muerte y había vivido para contarlo.